Muy bien. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes para compartirles el devocional que nos corresponde para este hermoso día. Quiero que le coloquen un título, por favor, a este hermoso devocional, que sé que les va a bendecir mucho. El título es Dios cerca del corazón quebrantado. Dios cerca del corazón quebrantado. A pedirle favor a usted, Guilmeda, que sea tan amable de leer el Salmo 34, versículo 18. ¿Sí? Si pueden copiar el enlace, por favor, cópienlo. Se lo envían a un familiar, a un amigo, a alguien que ustedes hayan invitado a la plataforma y vean que todavía no está. Entonces, un pequeño recorderis, nunca sobra. Es lo mejor que podemos hacer, compartirle la palabra a más personas, compartir el mensaje de salvación. A veces uno piensa, ¿qué tendrá Dios para mí? ¿Qué tendrá Dios para mí? Pero usted ya tiene lo más esencial. Usted está reforzando muchos temas. Usted está aprendiendo algo más. Pero hay personas que no tienen el 1% de lo que usted ya tiene. Y a ellos necesitamos llegar, a ellos. Hay que perder la vergüenza, hay que perder el miedo, hay que perder la pena, hay que perder la timidez y compartir el mensaje del Evangelio. Ahorita que hay tanta virtualidad, tanta oportunidad, podemos enviar un mensaje. Siempre hacerlo con el mayor respeto que nos merecen las personas. Siempre tratando de llegar con una respuesta, no con un ataque, no con una exhortación, no como tratando de hacer sentir mal a la persona, sino más bien invitándole. Se pueden usar aún las circunstancias que se están viviendo actualmente. Mire lo que está pasando ahorita en nuestro hermano país de Venezuela. Fue muy fuerte. La verdad que a veces se ve muy someramente, pero la situación que ellos están viviendo es fuerte. Independiente su cultura, sus creencias, no podemos nosotros justificar. De hecho, hacen lo que hacen porque desconocen que hay un Dios. Y ese es nuestro trabajo, acudir a Dios y mostrar a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que se glorifica en medio de situaciones, en medio de circunstancias. Vamos a leer, por favor, ustedes que acaban de llegar, ubíquense por favor en sus Biblias, Salmo número 34, versículo 18. Gilmea, por favor, dale lectura a este texto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Muy bien. Quizá en esta semana no fue del todo fácil, ¿no? Quizá esta semana hubo muchas cosas que se ocultaron, cosas que se siguen llevando por dentro. No por no mentir, sino porque no se quería mostrar todo. Creo que nadie abre tanto su corazón, a menos que tenga confianza, a menos que lo necesite de verdad. Y no es que no se necesite de verdad, sino que muchas veces disfrazamos nuestra apariencia, disfrazamos nuestra manera de ser, de mostrarnos ante los demás. Y pues qué triste sería cerrar una semana más con lo que no se mostró, con lo que sí se guardó, con lo que se decidió que era mejor no exponerlo, que era mejor no exponerlo.
Esa es una de las razones por las cuales quiero invitarles mañana sábado, a un ayuno. A un ayuno porque necesitamos, necesitamos ir más allá. No quedarnos solamente con la información, sino ahondar en el espíritu, ir más allá de lo que ya sabemos, entrar en la presencia de Dios, entrar no solo en una religiosidad, no ya oré, no ya lloré, no ya cité 2, 3 versículos de la Biblia y pensar que eso es todo, o porque en el ambiente suena música de cantantes o sí, no, eso es ser cristiano. No es que yo atraigo la gente con poner las canciones. Yo atraigo la gente que sepan que soy cristiano. Amados, no es evidencia, no es una total evidencia. Que hay personas que están quebradas por dentro, están quebradas y solamente están usando la canción, están usando a veces un devocional como un anestésico, como algo que les acalla un poco su conciencia. Están usando el que yo sé 4 versículos de la Biblia para decir yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, pero todavía está ese quebranto. Por eso note la palabra. ¿Cómo comienza la primera parte de ese versículo? ¿Cómo dices la primera parte de ese versículo, Jaime Peña? Únicamente la primera palabrita. Léala, por favor. No le escuchamos. Cercano a Jehová o cercano. Cercano, eso. Notemos, cercano. Gracias, Jaime. Cercano, Amén. cercano. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. A las personas que no guardan cosas con el orgullo. A personas que dicen, no tengo fuerzas para luchar más. A una persona que deja de depender de sí misma. Esa es una persona quebrantada, ¿sí? Es una persona que no tiene autosuficiencia, que no tiene espacio, ¿sí? Para, para decir, voy a acudir a fulano, a su... No, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón, a un corazón roto. Le permite a Dios que entre a reconstruirlo. Es que es sorprendente. Y este salmo lo escribió David. David, ¿cuándo escribió este salmo David? Cuando estaba en la cueva de Adulán y se acordaba que acababa de salir de estar viviendo con el enemigo. Él se refugió donde el rey de los filisteos. Él se refugió. Él estuvo allá, escondido, por muchos meses, que el rey se llamaba Abimelech, que era conocido como el rey Aquís, que era jefe de los gigantes de la tierra de Gad, de donde era Goliat. Y allá estuvo David. Él tuvo que fingir demencia, tuvo que fingirse loco para guardar su vida. Así estaba él. Por eso él se acordaba y él decía, y él todavía no había salido de la situación. Él había cambiado de lugar, pero seguía con la misma situación, con el mismo dolor, con el mismo quebranto, con el mismo quebranto. Es impresionante cuando una persona está quebrantada, está acongojada. Muchas veces no hay palabras
para decirle algo a Dios. Solo un balbuceo, solo un balbuceo. Por eso la cercanía de Dios es una cercanía divina. Él no está distante de una persona quebrantada. Por eso en esta casa, si algo anhelamos, si algo desea este servidor y toda la casa, es que usted pueda entender que usted puede llegar de una manera así a Dios. Antiguamente, y afortunadamente puedo decir antiguamente, porque uno conoce el contexto, uno conoce la otra parte, en donde los estatutos de una iglesia eran más grandes que la Biblia. Los estatutos de un lugar donde usted se congregaba, ¿sí? Era un lugar donde, o eran unas cláusulas, todo era prohibido, todo era prohibido. Pero si usted se vestía como decía el estatuto, entonces usted sí era un buen hijo de Dios. Si usted se arreglaba el cabello como decía el estatuto, entonces usted sí estaba obedeciéndole a Dios. Si usted colocaba su diezmo sagradamente, entonces usted sí era un hijo de Dios. Si usted asistía a la iglesia puntualmente, entonces usted sí era un hijo de Dios. Si usted no se juntaba con personas mal habladas, entonces usted sí era un hijo de Dios. Eran requisitos, requisitos humanos, que la Biblia lo dice de otra manera, porque el Señor Jesús era amigo de pecadores, dice la palabra, que Él se sentaba a comer con ellos, sino cómo nos los vamos a ganar para Cristo. Siempre separados de la gente, siempre a metros y hablando mal de ellos porque no conocen de Dios. Poco veo redes sociales, pero por motivo de lo que está pasando en nuestra hermana República de Venezuela. Pero hay muchas personas que se jactan diciendo, es que allá practican la brujería. ¿Por qué la practican? Porque no conocen a Dios. Es que estaban haciendo riegos y cosas. Por favor, vaya a Cuba 8 días, pasa lo mismo. Y a veces nosotros juzgamos a la ligera, es que ese señor no se la pasa sino tomando. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor. ¿Acaso usted sigue igual? ¿Acaso usted sigue igual después de que le predicaron la palabra del Señor? No, usted ha cambiado. Usted se ha dejado transformar por el Señor. Dios ha hecho una obra, pero porque a usted le dedicaron tiempo. Por usted hay oración y hubo oración antes de conocer al Señor. Usted valió mucho. Por eso usted es diferente. Por eso usted ahora ama a Dios. Porque alguien le ayudó a ver la realidad, a ver las consecuencias si seguía haciendo lo mismo. Entonces a veces nos jactamos porque tenemos cierta memoria, porque nosotros sí oramos. Amado, esto es una consecuencia de amar a Dios, de servir a Dios. Yo no oro porque tenga tiempo ni porque tenga una necesidad. Yo oro porque necesito una relación. Es como el que es esposo y llega a su casa y cumple con sus deberes. Es como el hijo que cumple en su hogar, como el empleado en su empresa. Es cuestión de deberes, de responsabilidades. No es porque tenga tiempo. Usted no va a trabajar porque quiere.
Usted no va a trabajar porque no, es que hoy no me quiero quedar en la casa, no. Es un deber, es una responsabilidad. Y usted tiene un premio por eso, una paga. Así es con Dios. Por eso el Señor dice, cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. Para que no pensemos que el que está pasando un mal momento, Dios lo abandonó. Es que Dios lo está tratando. Es que porque dejó de ir a la iglesia, mire lo que le está pasando. Y cosas por el estilo. Somos muy buenos para juzgar, somos muy buenos para criticar. Pero mire lo que dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y luego le añade, y salva a los contritos de espíritu. Por eso quiero invitarles a este ayuno, a que haya un quebrantamiento más profundo, donde se vaya el ego, donde se vaya la autosuficiencia, donde podamos tener un encuentro personal con Él. Porque la persona entre más cerca de Dios, más humilde, más sencilla, no es la que usa palabras para descartar, para descalificar a otros. Cuando la Biblia dice los quebrantados de corazón, se está refiriendo a aquellos que sienten que sus esperanzas, sus emociones y aún su alma misma se ha desmoronado debido a dificultades, debido a situaciones. Cuando la Biblia dice contrito de espíritu, se está refiriendo a personas que han sido humilladas por las circunstancias y reconocen la ayuda, reconocen que necesitan la ayuda de Dios. Porque desaparece el orgullo, desaparece la autosuficiencia, desaparece la jactancia, la soberbia. Y entonces abren su corazón a Dios. Quiero invitarles a que por un momento inclinemos nuestros rostros y vamos a escuchar una hermosa alabanza, una canción, de esas que inspiran, de esas que nos transportan también, que nos hacen sentir. Y vale la pena, pero no es todo, amados. No es todo, no es solo escuchar, no es derramar dos lágrimas y decir, ya Dios me tocó. Es interiorizar, es interiorizar. Así que vamos a escuchar. Y Mónica, bien pueda, por favor, y gracias. En medio de la noche escuché tu voz, llamándome a salir de lo que es seguro hoy. El viento gritaba que no lo fuera a intentar, pero algo en mi alma decidió confiar. De un paso temblando fuera del lugar, donde mis miedos me querían ganar, y por un momento pude caminar sobre lo imposible, solo por mirar. Pero dudé y comencé a hundirme cuando dejé de verte a ti. Aunque caiga me levantaré, si me hundo sé que me sostendrás. No hay tormenta que apague mi fe, si tus ojos me vuelven a mirar. Y aunque el miedo me quiera callar y las olas me quieran vencer, voy a dar un paso una vez más, porque en ti aprendí a creer. ¿Cuántas veces pensé en regresar a lo conocido por no arriesgar? Pero tu palabra arde dentro de mí y me empuja
empuja siempre a seguir. No soy fuerte, eso lo sé, pero en mi debilidad te puedo ver. Y si la duda vuelve a mí, tu mano siempre estará allí. No es mi fe, eres tú en mí. Cuídame hasta el fin. Aunque caiga me levantaré. Aunque caiga, Él me levantará. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová, el Señor lo levanta. Hay algo bien importante que necesitamos. Y es que hay que abandonar la apariencia. Hay que abandonar la autosuficiencia. Hay que dejar de lado el orgullo. Hoy muchos están llorando. Hoy muchos están llorando porque lo perdieron todo. Tanto cuidar. Se cumple la palabra donde dice, yo con un soplo hago caer todo. Y es duro cuando la mano de Dios llega a un lugar para decretar un juicio. Y eso son solo situaciones, porque se pierden cosas, pero no se pierde la vida. Y no se trata solo de esa pérdida. Dios está mandando un mensaje. Dios está mandando un mensaje, amados. ¿En dónde está puesto nuestro corazón? ¿En dónde tenemos nuestra mirada? ¿En los bienes materiales? ¿En el proyecto de vida que tenemos? ¿Está Dios incluido en ese proyecto? Oramos intensamente para decirle a Dios, glorifícate, para que lo que se está planeando, si es tu perfecta y soberana voluntad, se haga. O simplemente lo colocamos como un proyecto de emprendimiento, de decir, es que yo vine a hacer esto en la vida. ¿Sabía usted que hay personas que están haciendo cosas que Dios no les mandó? ¿Sabía usted eso, Adrián? Que hay personas haciendo cosas que Dios no le mandó. Hola, pastor, buenos días. Claro, claro, nosotros somos parte de eso, por eso hay una sed de buscar de Dios. Ya cuando lo encontramos, es esa paz que no podemos explicar. Pero fui uno de ellos, y creo que más de uno que estamos aquí, precisamente seguimos buscando ya no qué hacer, sino cómo podemos expandir. Y eso es lo que el propósito de Dios, no solamente decir pobrecitos o, bueno, como la situación que está diciendo el pastor que está pasando en Venezuela, pues está pasando en muchos lados. Esto porque nos tocó aquí un vecino, pero es eso mismo que se veía, yo pensé que era de la guerra en algún momento de Ucrania o en Asia, pero no, está aquí y son esas personas que también están con nosotros aquí en nuestro territorio, pues que finalmente es el territorio de Dios, todo esto es nuestro territorio, Así entonces, es. claro, hay muchos que están buscando y pues nosotros somos ese granito que podemos decir, venga, unámonos, porque Dios quiere algo también muy especial, muy particular para cada uno de nosotros. Perfecto. Gracias, Adrián. Y es poder nosotros decir, voy a quebrantar mi corazón. A veces necesitamos provocar ese quebranto. A veces necesitamos ir a la presencia de Dios y mirar bien de cerca quiénes somos en realidad ante Él. Y eso nadie nos lo podrá decir. Nadie podrá decir está quebrantado. Cada uno sabe si está usando anestesia bíblica, anestesia espiritual, anestesia teológica. Es decir, que yo sé.
Aquí no se trata de lo mucho que sepa, sino de lo que haga. El Señor habló de resultados. Habló de resultados. Y el Señor dijo, el árbol se conoce por el fruto. Por el fruto. Hay árboles que ni siquiera sombra dan. Y ahí están. No tienen hojas, están secos. Por eso es que a veces Dios permite las crisis. Porque las crisis y los huracanes y los vendavales y todo, lo que está débil se cae. Lo que está medio puesto se cae. ¿Sabe usted qué es lo primero que suelta una persona en un accidente? Lo primero que sale de su cuerpo, ¿qué es lo primero que sale del cuerpo de una persona en un accidente? Las prótesis. Las prótesis, sea una pierna, un brazo, un ojo, una dentadura. Las prótesis, porque están sobrepuestas. O sea, ante un choque, una caja de dientes sale, porque está sobrepuesta. Un brazo sale. En cambio, el cuerpo, cuando está bien concertado, él mismo se ata, él mismo se amarra ante un choque. Por eso todo lo que está sobrepuesto sale. Ahí es donde necesitamos nosotros. Miremos el versículo 4, por favor, del Salmo 34. ¿Qué dijo David para llegar a los quebrantados de corazón? ¿Qué fue lo primero que él dijo? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, una oración para quebranto no comienza quebrantado. Eso es un proceso. Es un proceso que va como a fuego lento. Uno entre más conoce de Dios, uno entre más cerca de Dios, más se facilita ese quebrantamiento. Por eso están cordialmente invitados a este ayuno. Es un ayuno de clamor. Es un ayuno para un poco más. Un poco más. Muchos están diciendo, yo ya estuve en el devocional con el pastor. El versículo que él citó, ese me cala bien. Está sobrepuesto, pero no está puesto, no es parte de la persona. Porque cualquier cosa lo aminada, cualquier cosa lo saca. Que no me saludaron en la iglesia y yo por allá no vuelvo porque eso allá no hay amor. No, y es que esa palabra, mejor dicho, fue que el pastor sabe cierta situación mía y preciso me la caló. Amado, esto no es personal. Esto es Dios con nosotros. Esto es Dios en nosotros. Dios haciendo una obra poderosa para estar preparados. Dios en su pueblo permite lo mínimo, pero nosotros nos vamos al extremo y dice, Dios me está dando lo máximo. No, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo y de un Dios enojado. Eso sí es duro. Eso sí es duro. Duro es ya no tener solución. Duro es para los que ya partieron de esta vida y entraron a la eternidad sin Dios. Eso sí es duro. Pero muchos le llaman duro porque perdieron el trabajo. Muchos le llaman duro porque tenían que llegar a una cita puntual y no pudieron. Algo pasó en el camino. Muchos le llaman duro porque tienen un dolor de muela. Muchos le llaman duro a cosas que Dios está usando para procesar, para bendecir, para ayudar a las personas. A veces oramos por lo que Dios nos quite lo que Dios está usando para transformarnos.
Voy a repetir eso. A veces oramos para que Dios nos quite lo que Dios está usando para transformarnos. ¿Qué piensa Milena de eso? Milena Rojas. ¿Dónde está Milenita? A veces oramos Sí, pastor, intensamente, buenos días. Señor, quítame esto. Buenos días, Milena. Cuéntenos, por favor. Sí, totalmente. Eh, a veces, bien sea una situación que estemos viviendo o una persona que tengamos que tolerar, digámoslo así, lo pongo así, es bendición. De pronto nos está enseñando esa situación paciencia, de pronto esa situación nos está enseñando a tener templanza y nosotros lo vemos como porque a mí, eh, no sé, lo maldecimos el momento o la persona. Y cuando estamos en el camino del Señor y cuando estamos aprendiendo a entender todas estas enseñanzas, nuestro corazón se debe empezar como a transformar y entender que si estamos en el Señor, Él es nuestra fortaleza. Así que todas estas situaciones no son para mal. Todas estas situaciones nos van a enseñar a nosotros a creer en Él, a fortalecernos. Y por ahí escuchaba justamente que si uno no ha aprendido o no ha entendido esa enseñanza, siempre le va a pasar hasta que uno entienda. Entonces muchas veces, sí, decimos, quítame esto, pero es que esto es lo que me ayuda a crecer, lo que me ayuda a subir ese escalón, a, a fortalecernos y, y pues a entender que el Señor es el que está nosotros y si Él está con nosotros, pues nada malo nos pasa. Muy bien. Gracias, Milenita. Necesitamos comprender que Dios escucha al quebrantado de corazón. Y no solo lo escucha, porque dice el versículo 4 que acabamos de leer. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Para llegar a un quebranto, un quebrantamiento delante del Señor, hay que comprender varias verdades, varias verdades. Les voy a contar una pequeña anécdota personal. Yo fui invitado por mi hermano mayor a una iglesia. Yo apenas llevaba tal vez 20 días, 25 días de haber hecho mi decisión de fe. Yo llevaba poquito y yo tenía muchas prevenciones. Todavía condicionaba mucho. Y recuerdo que mi hermano me invitó a una iglesia que estaban haciendo una vigilia. Iban a hacer una vigilia. Fue mi primer vigilia. Y apenas llevaba unos días, ni siquiera un mes completo de haber hecho mi decisión de fe. Eso fue en el mes de agosto del año 1986. Y yo fui invitado a esa iglesia, mi hermano me invitó y, y eran como la 1 de la mañana y yo con mis prevenciones, yo alejado, yo distante, no participaba en nada, si había que aplaudir, yo no aplaudía, aunque pasaban las canciones por una videobin en ese momento, yo no repetía, no me interesaba en lo más mínimo, pero en nada. Era apático, indiferente, muy soberbio. Yo como que decía, ¿qué hago aquí? Y llegó un momento, amados, llegó un momento, creo que eran como la 1 de la mañana, y la pastora que en ese momento estaba ahí, aunque estaba el pastor, pero la pastora
tal vez dentro de la programación que había, ella debía dirigir un tiempo de oración. Eran como la 1 de la mañana y yo ahí como molesto. Yo ahí como que yo qué hago aquí, ¿para qué acepté la invitación? ¿Sí? Y yo me aparté porque ella dijo, hagamos un círculo, tomémonos de la mano. Yo creo que un promedio de 20 personas tal vez estaban junto conmigo, estábamos ahí. Y ella dice, hagamos un círculo y tomémonos de la mano. Era lo que a mí menos me gustaba. El contacto. Como que no era lo mío, no me hallaba. Le estoy hablando de algo personal, algo que me sucedió a mí dentro de una iglesia. Mi hermano sí, él se unió a ellos porque él estaba ahí, él ya conocía al Señor, él llevaba mucho tiempo y yo no, yo era un invitado. Ya había hecho decisión de fe el 1 de ese mes, de agosto. Ya había hecho mi decisión de fe, pero seguía indiferente, seguía apático, seguía a mi manera. Nada de transformación, el mismo altivo, el mismo soberbio, el mismo petulante. Y yo no lo disfrazaba así, no. A mí no me cojan de la mano, no, a mí no. Y ya, y yo me apartaba. Pues la pastora no insistió, me dejó. Y yo me hice a un lado, recuerdo que me hice hacia unas escaleras, debajo de unas escaleras, de eso donde dejan ahí como un cuartico, un huequito, y había una silla de madera. Yo recuerdo que estaba una silla de madera, lo que llamamos un taburete. Y, y ellos empezaron a orar. Y ellos empezaron a hablar un lenguaje raro. Ellos empezaron a hablar en el idioma de Dios. Y yo estaba anonadado, yo decía, Dios mío, llegó un momento, amado, de esas oraciones de ellos, de ese círculo que estaban haciendo ahí, y la pastora empezó a hablar en lenguas, a hablar en lenguas, a hablar en lenguas, y en esas lenguas me estaba señalando a mí, Edgar, si no te arrepientes, si no reconoces a Dios, te vas a perder. No, eso fue impresionante, amados. Yo caí de rodillas allá debajo de esa escalera y puse mis codos ahí en el asiento ese y empecé a llorar. O sea, ellos orando allá y Dios tratándome acá. Les cuento algo, amados. Cuando yo volví otra vez de todo ese como trance, por decirlo de alguna manera, de ese experimento, de ese poder de Dios que se enfocó en mí y me trató allá. Mire, amado, yo quedé como gelatina. Nunca había llorado tanto, nunca había permanecido tanto tiempo yo de rodillas reconociendo mis pecados. Porque la Biblia dice en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 14, dice que las lenguas no son para el creyente, sino para el incrédulo, para que crea que Dios está entre ellos. Ese era yo. Yo no sé, amados, ¿qué más hicieron ellos? Porque cuando yo volví de ese llanto, ya habían pasado 3 horas, eran las 4 de la mañana. 3 horas allá. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Dios está cerca de los quebrantados. O sea, Dios estaba más cerca de mí en ese momento porque Dios quería transformar. Dios quería sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón que se quebrantara. El quebranto no es porque uno está mal, es porque uno quiere servirle a Dios, es porque uno quiere que Dios le ponga un corazón sensible. El quebranto no es simplemente
algo que uno inventa o algo teológico que se estudia, se analiza, no. David llegó a un quebranto donde uno reconoce y dice, Señor, aquí es dependencia total de ti. Aquí no hay más, ahí no hay más. Y puedo decir que desde ese día hasta hoy, 39 años después, porque eso fue en el mes de agosto del año 86. Ahorita en este agosto se cumplirían 40 años desde esa magnífica experiencia que hasta el sol de hoy puedo decir, Señor, gracias. Gracias Dios porque es el que me ha sostenido estos 40 años. Y si lo ha hecho conmigo, lo está haciendo con usted, amados de Dios. Lo está haciendo con ustedes. Quiero invitarles a eso, a que vayan a algo más con Dios, algo más con Dios. Por favor, no se conforme con el devocional, no se conforme con el culto, no se conforme con saber 2 o 3 versículos. Explore, profundice, métase más en la presencia de Dios. Participe de las actividades de la iglesia, que no son por relleno. Esto es espiritual. A usted hay que mantenerlo ocupado en las cosas de Dios o si no se aparta. Aló. Amén, así es. Ay, es que el pastor, ¿será que no tiene nada que hacer? Por favor, pregúnteme. Es que hay que sacar el tiempo. Hay que sacar el tiempo. Hay que obligarnos. Que espere el centro comercial. Dese el gusto de dejar esperando al centro comercial. Dese el gusto de perder la boleta que ya había comprado para ese partido. Diga, prefiero ir al culto, no voy al partido. Sacrifique algo, por favor. Sacrifique algo. Sacrifique un tiempo de televisión, sacrifique un tiempo de hobby, de descanso, sacrifique algo para que pueda experimentar un quebrantamiento, para que pueda experimentar cómo Dios se acerca a los quebrantados de corazón. Mire lo que dice el versículo 7 y 8, por favor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué hace? Y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre, dichosa la mujer que confía en él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Ay, Señor, yo quiero un hogar extraordinario, el mejor, Señor. Amado, con rosas no lo va a tener. Con besitos no lo va a tener. Con palabras bonitas no lo va a tener. Esto es una pelea espiritual, una lucha que hay que librar y usted es el encargado de eso. Yo tengo un buen hogar, gracias a Dios. Tengo un buen hogar, mi esposa intachable, hermosa, preciosa, muy cumplida sus deberes, pero yo decía, hasta que no sea creyente, no descanso. No descanso. Yo hubiera podido quedarme así, mi esposa, o sus quehaceres, mis muchachos bien, todo bien, pero ¿en dónde está la salvación? ¿En dónde había salvación en mi casa? ¿Solo para mí? ¿Y ella qué? Ella también era mi responsabilidad. Muchas noches orando por ella, muchos ayunos. Usted no se alcanza a imaginar cuántos ayunos yo hice por ella. Ayunos de días, oraciones, retiros espirituales, muchas vigilias. Siempre, Señor, mi esposa para ti, yo la reclamo. Yo me soñaba con ella. Yo me soñaba, amado, salvándola, librándola de peligro. Yo me soñaba con eso.
A veces no recibía como la recompensa, pero yo decía, es que esto es una lucha, yo no puedo equivocar al enemigo. Mi enemigo no es mi esposa, mi esposo, mi enemigo no es el jefe, mi enemigo no es el gobierno. Hay un diablo que no quiere soltar esas almas y hay que arrebatárselas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, Señor, que yo quiero el mejor hogar. ¿Dónde está el precio? ¿Dónde está el precio, por favor? ¿Dónde está el precio? No, así estamos bien, así no estamos bien. Pero nadie quiere pagar el precio. Es que Jesús ya pagó el precio, sí, Él pagó el precio de la salvación, pero el precio del hogar lo tiene que pagar usted. El precio de la familia que quiere, lo tiene que pagar usted. Cada uno paga su precio. Cada uno mira hasta dónde ama a su familia, a su hogar, a sus hijos. Usted no se alcanza a imaginar cuántos hombres y mujeres están orando en un altar y sus hijos consumiendo vicio en la esquina de la calle de su casa. Porque están orando, pero no batallando, no están guerreando esas familias. Y en esta casa Renovación, nos interesa su familia también. Nos interesa su casa, no solo usted, nos interesa su esposo, nos interesa su esposa, nos interesa sus hijos, nos interesa su yerno, su nuera, nos interesan sus nietos, toda su familia. Yo no sé si alguien recibió ayer un mensaje y yo le mencionaba a toda la familia. Yo sé que usted ama mucho a su esposo que se llama tal, a su hijo, el mayor que se llama así, el que le sigue se llama así, el otro, hasta a sus nietos. Algunos les mencioné a todos ayer como para decirle, oiga, ¿será que no cae en cuenta que tiene tanta responsabilidad? Alguien que por favor prenda su micrófono y diga, sí, ayer el pastor me mencionó y como que me movió el piso. ¿Cómo sabe el nombre de toda mi familia? Pastor, Señor. ayer no los pude acompañar, pero sí me tiene marcado precisamente hace unas 2 semanas en una oración. Claro, yo me levanto o me arrodillo, pero que usted mencione a mi familia es totalmente gratificante, ¿sí? Y eso me recuerda que son regalos que me ha dado Dios precisamente para estar aquí. En el menor tiempo, así sea 5 minutos, si puedo recibir, voy a estar acá. ¿Sí? Y yo se lo he dicho porque yo les agradecí. Llevo muy poco tiempo y soy testimonio de lo que ha hecho Renovación en nuestro hogar porque nos recibieron con los brazos abiertos, como Dios lo hace. ¿Sí? Sin ningún pero. eh, Hay un tema responsable de nosotros como papás. Hemos bendecido también a estos papás que están acompañándonos acá o a través de las mujeres que están aquí. Estamos en oración. Lo hago, digamos que fuera de horas de acá de la oración, pero son palabras que decimos, venga, los papás también deben estar aquí. Y reconoce hoy usted nuestra voz, porque a veces apagamos nuestras pantallas, reconoce la voz de mis hijos, reconoce la voz de mi esposa. Ese es el grave compromiso que también nosotros a veces lo pasamos por alto. Yo he estado en otras iglesias y debo confesarlo, y no ha sido ese mismo amor que de pronto a veces uno condena. Pero hoy me doy cuenta que también debo estar agradecido por todas esas bendiciones, todas esas oraciones que ellos me entregaron. Pero también debo reconocer la gran dedicación y todo el tiempo que está generando Renovación a través de usted, de la pastora, porque también, o sea, trabajan en una unión que es realmente ejemplar. Y sobre ese ejemplo nosotros también vamos guiando a nuestras familias. Entonces, de verdad, muchas gracias por ello. Soy testigo de tal cual lo que usted indica, pastor. Amén. Gracias, Adrián. Gracias por sus palabras. Mi pastor, quería intervenir ahí y apoyar lo que Adrián compartía, porque sí es de reconocer nosotros que somos una familia, o sea, que estamos en una familia, que tenemos, voy a decirlo así, pues un pastor que nos ama, pero es un papá que está tan pendiente de nosotros en sus oraciones, en el día a día. Y yo compartía con una compañera que está en otra iglesia
Y ella decía, no, es que yo nunca conozco al pastor. O sea, el pastor es el que está allá. A mí me llaman al grupo de edición. Ella pertenece es como la coordinadora del grupo de edición de la iglesia. Yo tomo las fotos o me envían las fotos, pero pues yo me relaciono es con la gente de edición, en mi grupo de edición, pero el pastor no, nunca pues que sea como tan allegado, no, es como la figura allá. Y yo decía, Dios mío, qué bendición, porque me siento en familia, porque no estoy sola, porque tengo una familia que está pendiente de mi familia para que siempre estemos recibiendo la palabra. Entonces, pues bendigo al Señor y me uno a lo que decía Adrián. Amén. Gracias, gracias, Milena, también. Y no estamos en una competencia con nadie, ¿no? Que Dios nos libre de competir. Es mostrar una esencia, es hacer un trabajo que se necesita y llevar a las personas a un quebrantamiento para que sientan cercano a Dios. El pueblo de Israel le costó, cuando el Señor Jesús vino a ellos les costó entender que Dios estuviera cerca, porque ellos siempre lo vieron como el Altísimo, como el Altísimo, como el que está allá, el intocable. Por eso cuando Jesús vino, Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿cuánto hace que estoy con ustedes y no me han conocido? Que al Señor está muy cerca, pero hay que llegar a un quebranto, hay que ir a la presencia de Dios, a derramar el alma, a derramar el espíritu, no porque tenga una necesidad adicional, es porque yo tengo una necesidad de Él. Tengo hambre y sed de Él, porque no quiero que me coja desprovisto cualquier situación. Yo recuerdo en una ocasión, no hace mucho, hace unos meses atrás, tal vez no ha pasado un año, un domingo en la mañana, en que tembló acá en Colombia y tembló fuerte. Y ese día faltaron asientos en la iglesia. Y yo hice la pregunta, ya en el culto, ¿cuántos están aquí por motivo del temblor? Y varias personas levantaron la mano y dijeron, yo. ¿Por qué tiene que uno esperar a que pase algo así? ¿Por qué uno tiene que esperar a que un hijo caiga en drogas o en algo para decir voy a clamar? Por eso el trabajo que hemos hecho con muchos niños en la iglesia, amarlos, enseñarles los valores, enseñarles la obediencia, enseñarles el respeto, honrar a los padres. Y aquí hay personas que no dejan mentir, que con sus niños hicimos un trabajo desde pequeñitos, desde los 4 años. Enseñarles a los quehaceres de la casa, enseñarles a valorar. Todas las semanas aprendían un texto bíblico y lo aprendían de memoria y eso les ayudó. Pero hoy en día muchos papitos, como no tengo problemas en la casa, pues a qué voy, todo está bien. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude. Por favor, terminemos con la canción tan hermosa que se escogió para el día de hoy y que Dios los bendiga. Este domingo queremos celebrar el Día del Padre. Uy, ¿con qué? Con una oración. Con una oración por los papitos. Con un abrazo para ellos. Con un papá, gracias, te quiero, te amo. Con un papá. Este domingo queremos celebrar el Día del Padre, ¿sí? Y que Dios los bendiga. Por favor, si usted tiene algún invitado, háganoslo saber. Regálenos el nombre de esa persona, apellido, y, y recibirlos el día domingo. Y mañana les espero, 9 a.m., 9 a.m. Vaya dispuesto a entregar su vida al Señor, a rendirse delante de Dios, por usted y por su casa. Esas van a ser las dos premisas, usted y su casa. Bien, pues, Adrián, y gracias. Me levantaré, si me hundo sé que me sostendrás, no hay tormenta
que apague mi fe. Si tus ojos me vuelven a mirar, y aunque el miedo me quiera callar y las olas me quieran vencer, voy a dar un paso una vez más, porque en ti aprendí a creer. Te aprendí a creer. Si me caigo me levantas, si me desvío tú eres mi luz. Eres tú quien sostiene mi fe en la cruz, y aunque falle otra vez, no me voy a esconder, porque sé que tu gracia me vuelve a poner de pie. Aunque caiga me levantaré, no hay abismo que me robe la fe. Si tu mano me vuelve a alcanzar, y si el mundo me dice hasta aquí, tu voz me vuelve a encender. Yo camino sobre lo imposible, porque aprendí a depender. Y si mis ojos se apartan de ti, vuélveme a llamar. Así Muy como bien, muchas gracias, Adrián, Mónica. Bien, mis amados, un feliz resto de día para todos, que estén muy, pero muy bien. Nos vemos mañana, los que puedan, el domingo también en la iglesia. Feliz día para todos, que estén bien. Dios lo bendiga, pastor. Feliz día. Gracias, Amén, pastor. Adrián, Feliz igual. día. Bendiciones. Chao, Mónica.